Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso del Rab, el doctor Ben Abraham, la paz sea sobre él, vamos a estudiar esta semana una porción de un nuevo libro de Torah que estamos iniciando, que se conoce como el Sefer Shemot, o el libro de Éxodo. Esta parashá tiene el mismo nombre que el libro en hebreo y por lo tanto se llama como la parashá Shemot. Y esta parashá se encuentra en Éxodo capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, 1. Es importante que podamos entender que aunque este libro se conoce en español como el libro de Éxodo, la palabra hebrea Shemot no significa Éxodo, sino que significa nombres. La razón por la cual el libro es conocido como Éxodo es porque cuando decidieron colocarle los nombres en otro idioma, específicamente el griego, a la Torá, los sabios buscaron nombres que pudieran mantener el objetivo principal del libro. Es por eso que en el libro de Génesis, que en hebreo se conoce como Bereshit, le colocaron el libro de Génesis, porque era el inicio, ese era el objetivo, narrar el inicio de la creación, el inicio del pueblo judío, etc. Y ahora, con el libro de Shemot, los sabios de la Septuaginta eligieron la palabra Éxodos para llamar el nombre de este libro, de esa manera mostrar el propósito de este libro, que es narrarnos la salida de Egipto. Pero en hebreo se mantiene otro sistema. En este sentido, los sabios utilizan los nombres de los libros conforme a las primeras palabras con las que inicia el libro. Esto quiere decir que el libro de Bereshit se llama Bereshit porque así inicia el libro. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Por lo tanto, el libro de Bereshit es llamado de esa manera porque así inicia el libro. Lo mismo ocurre con el libro de Shemot. Significa nombres y se llama así porque así comienza el libro. Ele Shemot Bene Israel, Habaim le Misraima. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. De esa manera, el Sefer es conocido entonces en el mundo hebreo como Shemot, que significa nombres. Por lo tanto, la parashá Shemot comienza con las siguientes palabras. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto. A lo que señalan los sabios al respecto, el versículo no indica vinieron a Egipto, como la mayoría de las traducciones lo hacen, sino que el texto dice vienen a Egipto en presente. Esto nos enseña que todos los años que se prolongó la estadía de los israelitas en Egipto, ellos jamás se sintieron ciudadanos afianzados allí, sino más bien como meros residentes temporarios, como ajenos en tierra extraña, como si recién estuvieran llegando, aguardando constantemente el gran día en que serían liberados de esa tierra del exilio para retornar a su patria, la tierra que reconocieron y poseyeron sus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y fue justamente esa sensación de extranjero que experimentaron durante sus años de esclavitud en Egipto, lo que les reforzó en los israelitas su voluntad para preservar su identidad nacional y la tradición de sus padres, tal como lo plantean los sabios. En mérito a 4 virtudes fueron liberados los israelitas de Egipto. Número 1, no cambiaron sus nombres hebreos por nombres egipcios. Número 2, no cambiaron su lengua hebrea. Número 3, no divulgaron sus secretos nacionales. Y número 4, no abandonaron la circuncisión. Estos 4 pilares
fueron los que mantuvieron la identidad del pueblo estando en una tierra extraña y por eso fueron dignos de ser redimidos. Es importante que podamos entonces comprender que el libro de Shemot comienza con la conjunción y estos son los nombres, Be'ele Shemot, y estos son los nombres. ¿Por qué esa I? Es para establecer un vínculo con los capítulos finales del libro de Bereshit. Allí la familia de Jacob comienza el proceso del exilio, descendiendo a Egipto, y aquí continúa desarrollándose la narrativa del exilio hasta que finaliza con el despliegue de milagros que culminó con el éxodo, la redención y la entrega de la Torá en el monte Sinai. Por lo tanto, no hay diferencia alguna entre la frase inicial de nuestro versículo y la frase con la que termina el libro de Bereshit. El versículo anterior nos introduce en el exilio, en tanto que se retoma el hilo de esa narrativa y se continúa. Uno de nuestros sabios señala que el pasaje de Bereshit enumera los nombres de todos los que llegaron a Egipto, incluyendo a los nietos de Jacob, mientras que nuestro pasaje contabiliza solamente a sus hijos. En el contexto dado por la lucha que implicaba resistir la corrupta atmósfera de Egipto y preservar el esplendor moral y espiritual de la familia de Jacob, sus hijos estuvieron a la altura de las circunstancias. Por ello, debido a que mantuvieron a la nación en el encumbrado nivel que le fijó Jacob, la esclavitud no comenzó en tanto ellos estuvieron con vida. Sin embargo, sus nietos no lograron mantener la misma entereza espiritual de sus antepasados, y por eso no se les concedió el honor de ser mencionados aquí. No obstante, sus méritos bastaron como para impedir que comenzara el cautiverio mientras siguieran en vida. Otro de nuestros sabios explica que la Torá mencionó los nombres de los ancestros de las tribus primero en vida de ellos y luego aquí los repite cuando dejaron este mundo. Ellos son comparados a las estrellas que Dios ordena salir y estar individualmente por número y por nombre, como lo dice Isaías 40:26. Él las cuenta y las enumera cuando salen y otra vez cuando son retirados, lo que nos demuestra que nuestros antepasados, al igual que las estrellas, son muy preciados a los ojos de Dios. Nuestros sabios explican que las 12 tribus son asemejadas a las estrellas porque corresponden incluso a las 12 constelaciones, en el sentido de que tanto las unas como las otras están compuestas de muchas unidades de individuos que se complementan entre sí. Y así como la combinación de estrellas conforma una constelación, la combinación de personas conforma una tribu, y éstas a las veces se combinan para integrar la nación. Nuestros sabios explican que Jacob era como el sol y sus hijos como las estrellas. Cuando sale el sol, las estrellas no son visibles, pero cuando el sol se pone, las estrellas entonces se logran ver en el cielo. De la misma manera, tras la muerte de Jacob, los antepasados de las tribus pudieron destacar más, porque la presencia de su luz en medio de las crecientes tinieblas del exilio egipcio mantuvo viva la esperanza entre sus descendientes. En tanto, los israelitas no reconozcan el comienzo del exilio, en tanto permanezcan conscientes de sus verdaderas raíces, estarán solamente a un exilio geográfico y por lo tanto no estarán en un exilio espiritual. Otra de las cosas importantes es que la Torá relata que el exilio de nuestros antepasados en Egipto fue amargo y fue sombrío. Sin embargo, el resultado de este gran sufrimiento fue más espectacular de lo que nadie podía haber soñado.
salieron de Egipto como hombres libres en medio de una milagrosa demostración de gloria y poder, siendo compensados ampliamente por Hashem con una gran riqueza por todos los años de la esclavitud, tal como Hashem se lo había prometido a nuestro padre Abraham. El sufrimiento del exilio egipcio cumplió además con otro propósito en el desarrollo de nuestro pueblo. Uno de nuestros sabios explica el verso que se encuentra en Deuteronomio de Barim, capítulo 4:20, que dice: Hashem te tomó y te sacó del crisol de hierro de Egipto. Para nuestros antepasados, la esclavitud en Egipto fue como un crisol de hierro, en el que el oro se derrite y es refinado al ser separado de las escorias que contiene. Este concepto es esencial para entender la esclavitud en Egipto. Cada aspecto del sufrimiento y de las dificultades que experimentaron era parte del plan de Hashem para rectificar, perfeccionar y elevar a la nación judía, preparándola así para su rol destinado como el pueblo elegido de Hashem. La servidumbre en Egipto los preparó para ser siervos de Él, totalmente leales a su Torá y a sus mandamientos. ¿De qué manera los sufrimientos experimentados en Egipto transformaron al pueblo judío en siervos perfectos de Dios? Es aquí donde entonces nuestros sabios dicen y establecieron en la Agadá de Pesa las siguientes palabras: bendito es aquel que cumple sus promesas Israel, bendito es Él, bendito es que calculó el fin, tal como dijo a nuestro patriarca Abraham en el pacto entre las partes, como se declara. Y él dijo a Abraham: debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena y los esclavizarán y afligirán durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán con gran riqueza. Esta promesa se mantuvo para nuestros antepasados y para nosotros, pues no solo uno se levantó contra nosotros para destruirnos, sino que en cada generación se levantan contra nosotros para destruirnos, y el Santo bendito sea nos salva de sus manos. Por lo tanto, cada generación tiene que entender las vicisitudes del exilio y aguardar y esperar la redención final en manos de Mashiach. Por lo tanto, el libro de Shemot y la parashá de Shemot en particular es para nosotros que estamos aún en el exilio una muestra de cómo debemos vivir durante el exilio actual en el que nos encontramos, para de esa manera prepararnos para la redención gloriosa que viene, ahora no en manos de Moshe, sino en manos de uno superior a Moshe, el cual es Mashiach Tzidkeinu, el Mesías, nuestra justicia. Bueno, la parashá Shemot tiene varios tópicos importantes que queremos destacar en esta oportunidad. Uno de estos tópicos es el complot que tuvo el faraón para lograr exterminar a nuestro pueblo. A los egipcios les atemorizaba la explosión demográfica del pueblo de Israel. Los judíos se estaban volviendo demasiado numerosos y fuertes. Era posible que hasta llegaran a ser más numerosos que los propios egipcios, pero al mismo tiempo eran demasiado útiles como para dejarlos ir del país. Esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que se dio lo que se ha transformado en el paradigma del antisemitismo. Los israelitas son demasiado peligrosos como para preservarlos y demasiado valiosos como para dejarles ir. Entonces el faraón propone una solución: explotar a los judíos esclavizándolos,
para que el Estado se beneficie de su talento sin temor a que abandonen el país. En cuanto a la gratitud que Egipto debía sentir por las destrezas políticas de Joseph y el legado de prosperidad que se había dejado en la nación, ese problema también tenía su solución. Saltó a la palestra un nuevo faraón que no conocía a Joseph. O bien se trataba de un nuevo rey, o bien era el mismo monarca que había adoptado una nueva política, y a quien resulta muy conveniente ignorar los monumentales contribuciones que Joseph había aportado al país, probablemente arguyendo que todo lo que el israelita Joseph pudiera haber contribuido pertenecía al pasado y ya carecía de todo tipo de importancia. Esta clase de antisemitismo, caracterizada por la mezquindad y la miopía, en el análisis histórico es otro fenómeno muy común al que ha debido enfrentarse nuestro pueblo hasta el presente. La solución del faraón al problema judío era engañar a los judíos para que demostraran su patriotismo, construyendo ciudades que protegerían las riquezas del país. Tal como lo enseña el Midrash, el faraón sentó el precedente uniéndose a la fuerza laboral para simbolizar que todos debían ayudar a Egipto en momentos de crisis nacional. Una vez que se movilizaron los voluntarios, metafóricamente poniendo sus propios grilletes, el próximo paso sería muy fácil: someterlos en esclavitud. Los sabios enseñan que el emplazamiento mismo de estas ciudades fue calculado con el objetivo de causar el sufrimiento y la degradación del pueblo. La tierra era pantanosa y las pesadas paredes de ladrillo se hundían y se desmoronaban con facilidad, forzando entonces a los israelitas a repetir incesantemente el mismo trabajo sin ninguna finalidad que resultara obvia. Nuestros sabios comentan que el objetivo del faraón no era esclavizar a Israel, sino exterminarlo. Para él, los israelitas representaban una amenaza en caso de una invasión. No podía decirlo en forma abierta porque su pueblo no habría aceptado un crimen tan atroz, y como se indica en el versículo 9, él necesitaba el consentimiento de éste y su cooperación. Por eso planeó proceder en etapas graduales. Primero, introducir la esclavitud en forma de un impuesto tributado con el trabajo. Luego, ordenar a las parteras que mataran en secreto a los bebés varones. Después, hacer que los egipcios arrojaran a los bebés al río. Y finalmente, enviar soldados que allanaran todos los hogares israelitas buscando a los bebés ocultos. Este fue el plan genocida del faraón. Y una de esas etapas de ese plan precisamente es el infanticidio, el asesinato cruel a los bebés. Para esto, el faraón ordenó a las parteras que cuando vieran que un niño varón naciera, lo mataran inmediatamente. Pero ¿qué ocurrió? La Torá nos dice que estas parteras tenían temor del Eterno, temor de Hashem. Y esto es un aspecto de gran importancia. La orden que fue emitida por el faraón, el rey de Egipto, ellas decidieron no escucharla. Esto es verdadero temor a Dios, y cuando hay temor a Dios, no se escucha las órdenes de un rey mortal. ¿A qué podemos comparar esto? Nuestros sabios explican que el pecado comienza cuando no hay temor a Dios. Y esto fue lo que dijo a Abraham vino a Abimelech, el rey de Gerar, cuando éste le reclamó: ¿por qué dijiste que Sara era tu hermana? A lo que Abraham contestó:
si no hay temor a Dios en este lugar, me matarán a causa de mi esposa. Abraham Avinu quiso decir, cuando no hay temor a Dios en un lugar, la persona puede justificar un permiso para mentir e incluso matar y protegerse a sí mismo. Si no hay temor a Dios, todo se convierte en libertinaje. El temor a Dios es la garantía contra el pecado. Este temor cuida a la persona para que no caiga en las manos del instinto del mal. Por lo tanto, la explicación es que cuando se teme a un rey grande y fuerte, el temor a un rey pequeño y débil disminuye. Cuando se teme al rey de los reyes, el miedo y la preocupación por la fuerza del instinto del mal, que es un rey pequeño, disminuye. Por lo tanto, las parteras temieron a Dios, es decir, cuando hay temor a Dios, hasta el miedo al faraón se anula. Y es por esta razón que no hicieron lo que les ordenó el rey de Egipto. Y por lo tanto, cuando el faraón vio su plan, las parteras no lo actuaron, entonces, tras el fracaso de su intento por contener el crecimiento de la población israelita a través de la esclavitud y el trabajo extenuante, el faraón propuso la forma más patente de genocidio. Si lograba convencer a las parteras que mataran a los bebés varones, esto evitaría que hubiera una próxima generación masculina, y así las mujeres se integrarían a la sociedad egipcia. Los sabios enseñan que las parteras, Shifra y Puá, eran en realidad Yochebed y Miriam, la madre y la hermana de Moshe. El faraón no tuvo en cuenta el temor a Dios que ambas tenían. Ellas no solo se abstuvieron de ejecutar las órdenes del faraón, sino que además hicieron todo lo posible por ayudar a sus madres para que dieran a luz bebés sanos. Incluso atendían a los bebés después del nacimiento. Los sabios enseñan que el faraón tuvo otro motivo más para recurrir al genocidio. Sus astrólogos le habían presagiado que el Salvador, el Redentor de los israelitas, estaba a punto de nacer. Por eso ordenó matar a todos los varones recién nacidos. Y efectivamente Moshe nació durante la época de ese cruel edicto que se encontraba en vigor. De hecho, sobre el nacimiento de Moshe podemos decir que la Torá establece la narrativa en un pasaje muy breve y conciso, pero que a su vez constituye una guía básica que nos ilustra la forma oculta en que funciona la providencia divina y nos enseña que incluso los esfuerzos más denodados del intelecto humano resultan inútiles a la hora de comprender la voluntad de Dios. Amram y Yochebed, los padres de Miriam y Aarón, se separaron para no tener que traer al mundo hijos que serían asesinados por el decreto del faraón. Su hija Miriam, a la sazón de 6 años, argumentó que ellos eran peores que el faraón debido a ese decreto de ellos, porque estaban impidiendo que incluso hijas nacieran. Además, argumentó Miriam, el faraón es un rey mortal cuyos decretos nadie sabe si perdurarán o no, pero los actos del justo Amram, que era el líder espiritual de Israel, ciertamente perdurarían. Así como los padres de Miriam volvieron a unirse y trajeron al mundo un hijo destinado a salvar a toda la nación. En última instancia, la hija del faraón salvó la vida de Moshe, y este fue criado bajo la cariñosa tutela del mismísimo rey que había dado la orden de matarlo para impedir la salvación. Muchos designios hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Hashem es el que prevalecerá. Entre otros tópicos que tenemos, Moshe crece en Egipto y luego de ver el sufrimiento de su pueblo logra identificarse con su pueblo. El autor a la carta a los Hebreos nos dice: Moshe, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón
y decidió sufrir los vituperios de su pueblo. Y es así como Moshe salva a uno de sus hermanos matando a un egipcio, trata de esconder ese acto, pero cuando se descubre, Moshe tiene que huir de Egipto, y es así como llega a la casa de Yitro, donde se casa con una de las hijas de este gran hombre de la tierra de Midian. Y bueno, estando allá, Moshe toma la responsabilidad de pastor de ovejas, y en un momento, cuando una de sus ovejas se pierde, entonces conocemos todos la historia. Moshe se encuentra con la zarza ardiente, y es allí donde el Eterno se le revela diciendo, Echye Asher Echye. Esta frase ha sido traducida normalmente como yo soy el que soy, pero que realmente lo que el texto dice es yo seré quien seré. Es decir, Dios hará conforme a cada circunstancia lo que tiene que hacerse. Echye Asher Echye. Echye Asher Echye. ¿Qué quiere decir Esto quiere decir que este nombre divino, tal como lo insinúa nuestro sabio, al no traducir estas tres palabras, nuestros sabios explican que el significado de la palabra Echye significa he de ser, y por lo tanto es el siguiente: he de ser con ellos en esta aflicción, tal como lo haré con ellos en otras aflicciones. A esto Moshe respondió, ya no basta y sobra con el mal que nos acaece en el presente. Esto lo podemos entender de la siguiente forma: ¿por qué le estás dando a entender que habrá más exilios en el futuro? ¿Acaso no basta con el sufrimiento que están teniendo ahora en Egipto? Por lo tanto, Dios aceptó el argumento de Moshe y les dijo, he de ser, me ha enviado a ustedes. Y por eso no repitió la frase, yo soy el que soy, o Echye Asher Echye, seré el que seré, sino que simplemente les dijo, diles a ellos, he de ser, me ha enviado a ustedes, o yo soy, me ha enviado a ustedes. Y así donde inicia el llamamiento de Moshe a ser el gran redentor de Israel, de lo cual esta parashá nos habla. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y que la Torah de Hashem siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shalom Ubraja.